Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Quiero recordarte que el día 25 de noviembre los miembros de Redcast organizamos el Día del Podcast, un evento gratuito con 24 horas ininterrumpidas de emisión de podcast con el tema central, el podcast como negocio, y donde contaremos con invitados muy potentes, entrevistas, invitados y el registro en redcast.es. Y recuerda que no tiene coste, pero es necesario apuntarse para recibir el link con el acceso y alguna otra cosita más. Así que recuerda, en redcast.es busca Día del Podcast en el menú principal y apúntate. Y ahora sí, pasamos al episodio de hoy. Un saludo. Bienvenidos al podcast de Innocabi con Alfonso Prim. Aprenderemos, compartiremos vivencias sobre marketing online, emprendimiento, negocios, posicionamiento online y lanzamiento de proyectos empresariales, siempre contados desde la experiencia. Hoy hablamos con Carlos Iglesias, fundador y CEO de Runroom, una consultora de negocio digital que mejora la experiencia de usuario de sus clientes y que cuenta con más de 60 personas ya en plantilla. Carlos también codirige InDigital, el programa de dirección de marketing y transformación digital de SADE. Pero además, Carlos no ha perdido su espíritu emprendedor, ya que además de su trabajo diario con grandes empresas dentro de su consultora, también se anima con el emprendimiento y de hecho está lanzando un proyecto que comentaremos a lo largo de la entrevista. Así que de emprendimiento, de experiencia de cliente, de negocio y sobre todo de lanzarse y hacer un montón de cosas hablaremos a lo largo de la entrevista con Carlos, a quien ya saludo. Hola Carlos y muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Un placer, Alfonso, gracias a ti. Siempre es un placer charlar contigo. Muy bien, pues si te parece, para empezar, por si hay alguna persona que nos está escuchando y no te conoce o no conoce qué es Runroom, cuéntanos brevemente quién eres y cómo has llegado hasta aquí. ¿Cómo he llegado? Bueno, lo has explicado súper bien. Yo soy Carlos Iglesias. Todo el mundo me conoce como Carlitos, que lo sepas. O sea, mi entorno cercano, gente de confianza, clientes inclusive, alumnos, o sea, mucha gente me conoce como Carlitos. Cosa que me gusta mucho porque es como, tengo un arma secreta ahí que me acerca y me conecta mucho más a las personas, ¿no? A veces cuando te pones en un escenario o a dar clases y tal, te heredas una autoridad que a mí muchas veces no me interesa. Entonces, lo primero que hago es decir que me llamo Carlitos y que soy de Hospitalet, que a los que no seáis de Barcelona, pues es una ciudad es un continuo urbano con Barcelona, pero es una ciudad del extrarradio, digamos. Donde yo me he criado mucho tiempo y hace 17 años fundé Runroom junto a 3 amigos, después de haber pasado pues por... había sido desarrollador de videojuegos, había hecho televisión interactiva como programador, ¿no? Mi formación es de ingeniero, los 4 socios de hecho somos ingenieros, nos conocimos en la universidad. Y hasta que arranqué Runroom y eso ha sido pues como mi carrera de fondo, mi proyecto de vida, mi lugar de crecimiento, de desarrollo personal y profesional. Y hoy pues compagino, tengo una doble vida, ¿no? Compagino la dirección ejecutiva, soy el CEO de Runroom y tengo una parte, diría, divulgativa / docente, donde, pues como dices, ¿no? Codirijo el programa InDigital en SADE, que es el programa de marketing y transformación digital, y luego dirijo otro que se llama Business Agility también, y doy un montón de clases. Como sabes, también tengo mi propio podcast, me dedico también a la parte de divulgación, estoy empezando a colaborar con medios, ¿no? En televisión, radio, cosa que me interesa, me divierte mucho, me interesa y me gusta. Y eso es un poco más o menos lo que hago, lo que soy, las cosas que me gustan, sobre todo me gusta y queda un poco mal y por eso también empiezo diciendo que me llamo Carlitos y soy de Hospitalet, me gusta mucho navegar, me gusta navegar a vela, o sea, es algo que me apasiona, que nadie en mi familia jamás navegó, pero yo hace 20 y pico años decidí sacarme el título de patrón, me lo saqué y desde entonces no he dejado de navegar en barcos de otros, no tengo barco, ni se le espera, porque creo que no, o sea, tener barcos solo se hará cuenta si vas a dar la vuelta al mundo o algo así, ¿no? Soy de un club de navegación y navego mucho, navego bastante. Y nada, eso es un poco
un resumen muy, muy sintetizado de mí. Qué chulo, sí, sí. Lo de navegar, la verdad que tiene que ser bien bonito, sí. Yo trabajo con un programador y, bueno, el año pasado me dijo que se había sacado también el curso de patrón, que tampoco, y él es de Madrid. y Mucha eso. gente en Madrid se lo saca y se va a navegar al Mediterráneo. Bueno, vosotros lo que tenéis es que en 3 horas os plantáis en cualquier punto de España, o sea que Sí. Muy bien hecho. Vale, cuéntanos un poquito qué es Runroom, ya entrando un poco más en detalle, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué objetivo perseguís con Runroom? Runroom es una consultora tecnológica y creativa y nuestro expertise, nuestro foco y donde sentimos que aportamos más valor es en la experiencia de cliente. La experiencia de cliente entendida no como experiencia de usuario, como tal, porque la experiencia de usuario es una pequeña parte de la experiencia de cliente o es un subconjunto de la experiencia de cliente. La experiencia de usuario, digamos, está más enfocada al uso, a la usabilidad, ¿no? Son temas mucho más concretos del uso de una aplicación, de una página web, de un cajero, de cualquier herramienta que puedas utilizar. La experiencia de cliente es un poquito más ancha y tiene que ver parte desde muchas fases de la experiencia por la cual, la experiencia que atraviesa el cliente, no solo en los puntos de interacción con tu compañía o tu producto, sino en algunos momentos en los que a lo mejor no hay un punto de interacción con tu compañía, pero que son importantes para ese cliente también, ¿no? Y eso lo que al final, para mí la experiencia de cliente es la mejor estrategia de marketing, la mejor estrategia de mejora del propio producto, porque es estar escuchando, es poner realmente al cliente en el centro en el sentido de estar escuchando constantemente en tiempo real la voz del cliente y de ahí sacar aprendizajes, identificar oportunidades y por lo tanto llevar a cabo mejoras, ¿no? Y eso es un poco lo que hacemos. De alguna forma nosotros arrancamos hace 17 años con la parte más tecnológica, más de desarrollo de software. Enseguida incorporamos servicios de marketing digital. Llevamos muchos años haciendo marketing digital también, ¿no? Servicios como de agencia. Somos un rara avis, ¿no? En el sentido que somos una consultora, pero nunca hemos creído en el tipo de consultoría únicamente estratégica que yo vengo, te digo lo que tienes que hacer, ¿no? Te ayudo a una parte muy concreta de la cadena de valor, pero ahí te dejo una presentación, un PowerPoint, un tocho de papeles encima de la mesa y te dejo con un problema que tienes que implementar tú, ¿no? Nosotros siempre hemos creído mucho en que necesitamos tener esa visión estratégica, esa visión de negocio, esa aportación de valor al máximo nivel, pero a la vez una estrategia es estrategia cuando se ejecuta, porque si no son ideas, ¿no? Entonces nosotros creemos en la estrategia bajada a acciones concretas y eso es un poco lo que hacemos y esa es la razón por la cual hoy somos una compañía de 60 y pico personas con muchos perfiles muy diferentes que nos permiten bajar esas estrategias e implementarlas y impactar en distintos puntos de interacción del cliente de nuestros clientes con su producto o servicio, ¿no? Y por eso tenemos perfiles pues, de ingeniería de software, de diseño de user experience, de researchers, tenemos marketers, traffickers, copywriters, un montón de palabrejas en inglés que todo el mundo cuando las digo pues me dice no entiendo nada de lo que haces. En fin, lo que hacemos al final es incorporar a muchos perfiles muy diversos con muchas visiones distintas trabajando en equipo conjuntamente para aportar valor a nuestros clientes. Vale, y cuando hablamos de experiencia del cliente y dentro de ese conglomerado de cosas que podéis hacer, también entra la parte de diseño de producto, por ejemplo, o diseño de embalaje de un producto, que también al final es una interacción importante, pero no sé si tocáis ese tipo de cosas o no. Es inevitable que aparezcan ese tipo de cosas, es inevitable que aparezcan. Nuestro expertise es digital. Sin embargo, o sea, nosotros donde podemos ayudar a bajar la estrategia y nuestro foco realmente está mucho ahí, ¿no? Experiencia de cliente es algo que ya Steve Jobs en el 86, en las entrevistas que daba, ya estaba hablando de experiencia de cliente y él tenía clarísima que esa era la mejor estrategia que podía seguir Apple, ¿no? Eso ha llevado a Apple a ser Apple, ¿no?
no es algo nuevo experiencia de cliente. Donde yo creo que está la ventaja hoy es en el uso de la tecnología para transformar esa experiencia de cliente de una forma más eficiente, más efectiva, más dirigida, más coordinada, más enfocada en algunos puntos de contacto, con esa capacidad de analizar de forma masiva el feedback y la voz de cliente. Hoy la tecnología nos va a ayudar un montón a eso, ¿no? Y nosotros estamos muy enfocados en esa parte. Transformación de la experiencia de cliente desde un punto de vista de una consultora tecnológica y creativa. Vale. Esto no significa que de repente tú te pones a mapear el journey de un arquetipo, de un cliente, y descubres que de repente, hostia, es que tendríamos que mejorar la cartelería de nuestro establecimiento porque estas cosas pasan, estas cosas escalamos, colaboramos con otras agencias o otros estudios de diseño o con otras profesiones, otros tipos de aportación de valor o le damos simplemente el insight al cliente y el cliente es un poco quien puede activar ese tipo de cosas, ¿no? Aparecen y somos capaces de identificar ese tipo de insights, ese tipo de descubrimientos, pero es cierto que nosotros, nuestra bajada a nivel de acción y lo que nosotros ejecutamos es a nivel digital, es a nivel tecnológico. Vale. Luego te voy a preguntar te voy a pedir que nos cuentes algún ejemplo para poner esto en contexto y que se vea exactamente cómo se trabaja, ¿no? La experiencia del cliente. Pero antes de llegar a esa parte, sí que me gustaría que nos cuentes un poco, siguiendo con el hilo de cómo montasteis la consultora, pues eso, que erais cuatro colegas, 4 amigos, 4 que habéis estudiado juntos. ¿Cuáles han sido esos hitos que os han hecho pasar de aquel concepto inicial que era Runroom a lo que sois hoy en día? ¿Cómo poco a poco habéis ido añadiendo y por qué cada uno de las diferentes patas, digamos, que tenéis ahora mismo? Yo creo que ha sido muy orgánico, muy, muy inocente por nuestra parte y muy inocente hasta en el sentido de nunca, al inicio de Runroom, nunca hubo una visión estratégica de no, queremos esto. Nosotros sabíamos hacer lo que sabíamos hacer. Empezamos hace 17 años haciendo lo que sabíamos hacer, que era programando para terceros, programando para agencias, en aquel momento agencias de publicidad, que estaban empezando a utilizar lo digital como una extensión del mundo de la publicidad, ¿no? En aquel momento, y hacíamos cosas que nosotros veíamos que esto no sirve para nada, esto no, lo que nosotros programamos no le veíamos ningún tipo de sentido, ¿no? Y ahí empezamos a identificar la necesidad de incorporar nuevas capas de valor a nuestro servicio, porque veíamos que o teníamos controlado el proceso de diseño y conceptualización de al menos las aplicaciones que nosotros hacíamos o acabábamos haciendo cosas en las que no creíamos y que veíamos que no tenían ningún tipo de sentido, ¿no? Entonces, yo veo que un primer hito y una primera fase fue tomar la decisión sin tener ni estructura comercial, ni nada parecido, ni la garantía de que íbamos a conseguir proyectos donde el diseño fuese importante. Lo primero que hicimos fue fichar a una persona que nos aportaba ese skill, esa habilidad. No salió muy bien la primera vez. Seguimos en ello, seguimos intentándolo y comprobando, empezamos a explicar a nuestros potenciales clientes que podíamos también diseñar, alguno empezó a confiar en nosotros, ¿no? Y al final encontramos a las piezas clave que nos ayudaron a establecer también el diseño. En aquel entonces no se hablaba ni de UX, era diseño, ¿no? Diseño web, a nuestra capacidad de aportación de valor. Y así fue un poco, yo te diría, los 8, 10 primeros años, crecimos muy poquito a poquito. Nuestro crecimiento siempre ha sido muy orgánico, muy sostenido. Nunca hemos hecho adquisiciones, ni hemos tenido inversión externa, ni la hemos querido nunca. Fue un poco, pues, siempre hemos sido también oportunistas, ¿no? Vemos la oportunidad de, ¿por qué no incorporamos marketing y también estamos empezando a especializarnos en CRO, en identificar cómo convertir más una pantalla, porque no hacemos campañas que aterricen? De alguna forma fuimos ensanchando nuestra capacidad de entender cómo era la experiencia de los clientes hasta el punto de decir, oye, es que lo que estamos haciendo es muy ejecutar, pero tenemos la capacidad de aportar valor a un nivel un poquito más, ¿cómo diría? Desde una perspectiva más ancha, ¿no? Más de negocio y de ejecución.
Y poco a poco, eso fue muy poquito a poquito, incorporando perfiles diversos y que le fueron dando pues una visión más amplia a esa capacidad. Pero nuestra visión siempre ha sido muy holística, ¿sabes? Todo el mundo nos decía, tenéis que ser un estudio de desarrollo de los mejores en esto, tenéis que ser los mejores en UX, tenéis que ser los mejores en SEO, en SEM. Y nosotros nunca lo hemos entendido así, a pesar de que entiendo los porqués de lo otro, ¿no? Y me parece perfecto y me parece un acercamiento súper válido. Pero en nuestro ADN no está eso. En nuestro ADN está... Nosotros tenemos un ADN que lo hemos descubierto con los años de acompañar, de ayudar a nuestros clientes y ayudar desde todas las herramientas que tengamos, ¿no? De poner encima. Y eso nos ha dado una visión muy holística. E hizo hace un tiempo que nos diésemos cuenta de que, hostia, de alguna manera teníamos que... ¿Sabes lo que nos pasó? Es que cuando éramos 30 personas, nos dimos cuenta de que teníamos una empresa. Y yo sé que parece que suena un poco estúpido, pero es... No. Eso te iba a preguntar también, la parte de escalado, de cómo vais llegando a ese número de personas también, porque creo que es un proceso que es muy interesante y que habitualmente no se cuenta, ¿no? Y es verdad, porque... Dices, a ver, antes éramos 4 y no es lo mismo que gestionar 60. Y bueno, perdona que te he cortado. Sigue. No, al revés. Yo creo que eso es exactamente lo que nos pasó. O sea, de repente nosotros empezamos a ir incorporando gente, pusimos mucho foco, sobre todo en la calidad de lo que entregábamos y en las personas de la compañía. Esto siempre ha sido un must para nosotros. O sea, el equipo, ¿no? Las personas eran... Para nosotros siempre ha sido, las personas son el valor de lo que entregamos, ¿no? La capacidad que tienen cada una de esas personas. Yo siempre lo digo, ¿no? El día que me levanté por la mañana y las 60 y pico personitas que están en Runroom decidan no venir a trabajar a Runroom, se acaba Runroom, no hay más Runroom, ¿no? Habrá otra cosa, nos lo tendremos que volver a inventar o tal, ¿no? Por lo tanto, un día nos dimos cuenta y llegamos a ser como 30 y pico. Recuerdo ese momento, ¿no? Decir, bueno, vale... Ya estábamos trabajando muy bien, con mucho proceso, muy agile, muy con equipos, muy, ¿sabes? Ya de una forma muy ordenadita y tal, pero ahí nos dimos cuenta que teníamos una empresa y tener una empresa significa muchas más cosas que hacer lo que te gusta hacer, ¿no? Y eso fue, pues yo te diría que hará como 5 años, ¿eh? Una cosa así. O sea, ya llevábamos 12 años ahí picando piedra, haciendo proyectos muy serios, o sea, haciendo proyectos para clientes muy importantes y proyectos serios, pero nunca habíamos puesto foco en la compañía como tal, ¿no? Solamente en el equipo y en el resultado. Y eso fue un ejercicio muy interesante que nos transformó por completo, ¿no? Nos transformó porque nos hizo elevar la mirada de nuestra propia compañía, ¿no? Sobre nuestra propia, y proyectar a futuro lo que queríamos ser y qué deberíamos hacer para llegar a lo que queríamos ser, ¿no? Y ahí fue un poco donde tomamos algunas decisiones de vamos a incorporar este tipo de perfiles, porque al final nosotros somos un cuello de botella, ¿no? Claro, nosotros lo hacíamos todo, nosotros éramos los consultores, los gestores de proyectos, los key accounts de los clientes, o sea, éramos un poco siempre el cuello de botella. Y además no permitíamos muchas veces a los equipos desarrollarse y crecer y avanzar, ¿no? Porque éramos un poco el techo de cristal de la compañía. Y eso fue bastante clave, y eso fue hace unos 5 años, donde pues eso decidimos repartirnos un poco los roles entre los 4 socios, delegar algunas responsabilidades. Para eso llevábamos 12 años aprendiendo a confiar los unos en los otros también, ¿no? Que cosa que es bastante, yo diría, especial, ¿no? O sea, no todo el mundo tiene esa suerte también, ¿no? Nosotros pudimos hacerlo, mis socios y parte del equipo decidió que yo tenía que ser el CEO, y fue así, o sea, lo decidieron ellos. Nosotros tenemos una cultura muy abierta en ese sentido. Se decidió que cada uno de los socios asumiese un rol o unas responsabilidades, ¿no? Dentro del equipo, y ahí, de alguna forma, aquello nos transformó por completo, ¿no? Hasta hoy, que hemos ido incorporando, pues ya te digo, nuevos servicios, nuevos equipos. Y sobre todo eso ha hecho que tengamos tiempo, capacidad para pensar en la estrategia de Runroom. Hoy tenemos una estrategia, cosa que no podía decir hace 5 años, ¿no? Que era, no, pues nuestra estrategia era dar servicio a los clientes que teníamos y no había nada más allá, ¿no? Hoy ha cambiado un poquito eso, realmente.
Sí, hombre, es muy interesante, ¿no? Al final, supongo que eso nos pasa a todas las personas que hemos lanzado algún proyecto, que hemos lanzado con amigos, con socios, que al principio haces lo que te gusta, ¿no? En vuestro caso, pues si eres programador, es programar y a partir de ahí lo que os van pidiendo los clientes. Pero es verdad, Exacto. luego la parte de tú haces esto, tú haces lo otro, eso suele ser bastante complicado. Sí, y si en vuestro caso lo habéis lidiado bien, pues oye, es un gran mérito. Mira, hay un pequeño tip que nos fue muy bien a nosotros. Nosotros contratamos una consultoría externa para que viniese a darnos visión de lo que éramos nosotros y de lo que había en el mundo. Contratamos a una consultoría de Londres que tenía mucha visión del mundo consultoría tecnológica y agencia digital en all around the world, ¿sabes? En los 5 continentes, trabajaban con sus clientes, están en 5 continentes, y aquello nos fue súper bien, porque de alguna forma nos faltaba todo el rato la confianza, ¿no? Nosotros siempre hemos sido muy locales, o sea, muy locales significa que nosotros hemos preferido ir en bicicleta a trabajar que hacer una expansión a no sé dónde, Sí. en todo momento, ¿no? Siempre hemos primado nuestro estilo de vida y hemos construido alrededor de ese estilo de vida un modelo de negocio. Entonces, siempre hemos tenido el complejo o la inseguridad de decir, hostia, no tenemos una visión de verdad estratégica de quiénes somos, hacia dónde vamos, dónde está el mundo, cómo, ¿no? Siempre hemos sido como muy locales, muy reactivos, ¿no? Hasta que decidimos contratar a una consultora, que nos costó una pasta, por cierto, que vino y nos dio esa visión de lo que éramos nosotros bajo su mirada y de lo que éramos nosotros respecto al mundo, qué había en el mundo, cuáles eran las tendencias, hacia dónde íbamos, ¿no? Y eso fue un poco lo que nos ayudó a definir una estrategia, de verdad, ¿no? A tener una estrategia, una mirada estratégica, de decir, hostia, no, nosotros queremos ser esto. Y ser esto te da una visión, te da un lugar donde llegar y a partir de ahí puedes diseñar una estrategia que puedes bajar a acciones concretas, ¿no? Y eso, tío, es una diferencia abismal, ¿no? Es decir, sé que quiero aquello. Vamos a ver, ahora se trata de llegar allí, ¿no? No tiene nada que ver, la verdad. Sí, está claro. Yo creo que es un recorrido muy chulo y oye, se agradece que lo compartas y que con esa naturalidad, ¿no? Vale, sí que me gustaría, pues eso, ya hemos visto un poquito qué es Runroom. Por segmentar un poco la entrevista, vamos a hablar ahora un poquito de experiencia de cliente y de algunos ejemplos y luego sí que quiero que hablemos de ese proyecto nuevo que estáis lanzando. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar ahora con el segundo bloque, por decirlo de alguna manera, que es hablar de experiencia de cliente. Ya nos has contado al principio un poquito qué es, pero sí que me gustaría que hablemos de cómo se trabaja, si hay una serie de pasos que hay que seguir, si hay una metodología o herramientas que empleáis y luego que nos expliques algún ejemplo o algún caso. Empezamos un poco por esa metodología o esa forma de trabajar la experiencia del cliente. Vale. Mira, nosotros, por ejemplo, a nosotros lo que nos gusta hacer, es muy raro que venga un cliente y te diga, oye, quiero transformar la experiencia de cliente. Es muy raro. No nos pasa eso. Lo que nos pasa normalmente es que el cliente dice, oye, tengo este dolor, me duele aquí. Sí. Y tú ves claro que trabajando de una determinada manera, haciendo una serie de acciones, vas a lograr transformar la experiencia de cliente y eso va a hacer que no solo le arregle su dolor, sino que le ayude a desarrollarse, ¿no? Entonces nosotros solemos romper el briefing en ese sentido de entrada, ¿no? Nos llega un briefing y lo rompemos, explicamos nuestro punto de vista, explicamos nuestros porqués y esto es una labor didáctica que requiere su aprendizaje y su ganar esa confianza también, ¿no? Para decirle al cliente, no, es que mira, yo creo que tú necesitas esto, ¿no? Y bueno, hablando de experiencia de cliente como tal, claro, yo veo que hay como una primera parte que nos gusta hacer mucho, que es más un enfoque cualitativo, es un enfoque de trabajar con el cliente con talleres, incorporando a distintos perfiles dentro del cliente. Nos gusta mucho trabajar con gente de ventas porque está muy cerca del cliente, con gente de marketing que conocen mucho la oferta, con gente de operaciones, gente de distintos perfiles dentro de la compañía. Te estoy hablando de compañías, claro, nosotros trabajamos para compañías, como 2 tipos de compañías. Compañías transnacionales que tienen una sede en España con capacidad de decisión o compañías españolas que han crecido mucho y ahora están en un momento también de internacionalización o que tienen necesidades ya de expansión internacional, ¿no? Claro, te estoy hablando de compañías con miles de personas, miles de trabajadores, ¿no? Entonces, es muy importante
subir en este momento, el momento cualitativo, a las personas correctas al proyecto, ¿no? A las personas que pueden aportar esa visión de no solo producto, no solo el servicio, no solo nuestro market, no solo el cliente, ¿no? Todos conjuntamente en la misma sala. Esto lo hacen muy poco. Esto en sí mismo ya es disruptivo para una compañía. Dedicar tiempo de calidad a pensar conjuntamente, de una forma conjunta, poniendo al cliente en el centro, pensando en las necesidades del cliente. Entonces nosotros facilitamos una serie de workshops, de talleres, donde nos ponemos a trabajar todos, equipo Runroom y equipo cliente, en quiénes son nuestros arquetipos de cliente, cómo son nuestros buyer persona. Empezamos a mapear un proto-journey, o a decidir qué journeys queremos mapear, cuáles son estratégicos, cuáles son nuestros arquetipos de cliente estratégicos y cuáles son los journeys que queremos mapear y por qué. Porque no es lo mismo hacer un journey de innovación que hacer un journey de mejora de procesos, que hacer un journey de mejora de la experiencia, de una experiencia determinada del cliente. No puedes mapear 1000 tipos de journeys distintos y todos pueden tener un porqué, ¿no? Entonces, eso es una parte muy importante, decidir el por qué, para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? Y a partir de ahí, con esa búsqueda interna y con ese trabajo interno que hacemos, lo que hacemos es cualitativamente validar todas esas hipótesis haciendo entrevistas con cliente, research, entrevistas con clientes potenciales, con distintos tipos, haciendo focus groups, haciendo encuestas, haciendo observación etnográfica, utilizando herramientas de Design Thinking para mapear toda esa información y tener toda esa información objetivamente, ¿no?, mapeada. Y eso es muy potente porque estás juntando a muchos silos de la compañía y estás dando la visión real de lo que es su cliente. Y se dan cuenta de que no lo sabían, de que no lo conocían, ¿no? Y esto es algo que pasa siempre, invariablemente. Que no conocían sus problemas bien, que no entendían cómo era esa experiencia, que no sabían dónde estaban sus pain points, sus dolores, sus momentos de la verdad, ¿no? Esa parte cualitativa para nosotros es muy importante porque primero te ayuda a afianzar también la relación con tu cliente, ¿no? Entiende el valor que tú le puedes aportar y a partir de ahí, ¡pam!, diseñamos acciones, ¿no? Y acciones, pues a lo mejor de ahí se deriva pues hacer un canal de, yo qué sé, comunicación y venta en digital, o una app, o yo qué sé, o no sé, un skill de Alexa, o lo que sea, ¿no? Cómo podemos transformar esa herramienta a través del canal digital y la tecnología, y de ahí aparecen también pues posibles campañas de comunicación, campañas de marketing, etcétera, ¿no? Automatización del proceso de marketing y ventas. Es cómo transformamos la compañía y cómo transformamos esa experiencia de cliente a través de la digitalización. Estamos hablando de transformación digital, al final, ¿no? Lo que pasa es que es una palabra tan prostituida y tan maltratada que a mí no me gusta hablar de transformación digital, pero en realidad estamos hablando de eso, ¿no? De cómo utilizamos la tecnología para dar un mejor servicio de forma más eficiente, más escalable, al final, cómo nos adaptamos mejor a las necesidades. Y para eso, respecto a la experiencia de cliente, otra parte muy importante que hacemos, más allá de lo cualitativo del inicio, es trabajar con tecnologías que nos permiten medir en tiempo real la voz de cliente, procesar todo ese feedback solicitado o no solicitado, sean encuestas o sean inputs que nos llegan a través de canales de texto, de vídeos, de imagen, todo eso, analizar todo ese contenido que nos llega, pasarlo por una máquina de inteligencia artificial y de ahí sacar, ¿cómo te diría?, ejes de acción, de mejora en función del área de la compañía. Tenemos tecnologías que nos permiten tener dashboards diferenciados, pues yo que sé, para el departamento de ventas. Y del propio cliente, del propio feedback del cliente, somos capaces de identificar, de decir, no, mira, es que lo que ellos son capaces de identificar que tienen un problema con la amabilidad o la presencia de los vendedores, o que en el momento en que están siendo muy invasivos, en el momento en el que están interrumpiendo, no sé qué, ¿no? Todo eso te va llegando de forma que además puedes conectar todas esas métricas cuantitativas con finanzas, porque eres capaz de decir, vale, pues aquí tengo un problema. Este problema tiene un impacto de tal en esta métrica, que puede ser NPS, puede ser lo que sea, ¿no?, que
bueno, que hay que gestionarlas bien estas métricas, ¿no? Porque también es fácilmente corrompible, ¿no? Yo tengo este problema que me implica tener este NPS. Se me ocurren estas iniciativas de mejora de la transformación del cliente. ¿Cuánto impacto tiene un punto del NPS? ¿A qué llamas NPS? Vale. NPS es el Net Promoter Score, que al final es una métrica. Se les lanza una pregunta en algunos puntos que están muy bien diseñados, ¿no? En algunos puntos del journey a los clientes finales y se les pregunta, oye, ¿con qué probabilidad recomendarías este producto o servicio a tus amigos o familiares? Del 0 al 10, ¿no? Y eso tiene una serie, o sea, es un sistema que está muy testeado y muy estandarizado. Eso, nosotros saber subir un punto en el NPS, somos capaces de enlazarlo a finanzas. ¿Cuánta pasta supone en tu cuenta de resultados subir un punto en el NPS en la experiencia de cliente? Y eso es cuando la compañía hace boom, les peta la cabeza. Ahí es cuando realmente ponen al cliente en el centro, cuando empiezan a escuchar de verdad lo que el cliente les puede decir, porque eso va a repercutir en la cuenta de resultados, porque van a ofrecer una mejor experiencia a sus clientes, ¿no? Y esa es la magia de la experiencia de cliente. Por eso yo siempre digo que para mí la experiencia de cliente es la mejor estrategia de ventas, de fidelización, de marketing. Sabes que el 84% de las compras están influenciadas por recomendaciones. El 60% de compras que se hacen en online, último dato que tengo, están influenciadas por recomendaciones directas de amigos familiares y foros y sistemas de recomendación. Por lo tanto, cada vez esto gana más importancia. Cada vez todos somos altavoces, todos tenemos redes sociales y podemos amplificar esa señal, ¿no? Y nos gusta mucho compartir malas experiencias, por cierto. Sí, la verdad es que es más fácil compartir cuando algo te ha sentado mal o te han atendido mal que luego poner algo cuando realmente has estado a gusto y has estado feliz, ¿no? Porque sales feliz y te olvidas de dejar la reseña. Absolutamente. Sí, una duda, porque claro, yo entiendo que cuando la empresa ve todos esos resultados y ve que efectivamente conectáis lo que es la experiencia de cliente con la cuenta de resultados, pues obviamente hay que ser muy, no sé cuál es la palabra, os prefiero... Sí, eso es, para no darte cuenta que aquello tiene sentido, ¿no? Pero yo me imagino cuando llegáis al principio a una empresa grande de estas, que hay tantos departamentos, tanta gente que piensa de diferentes formas, que habrá muchos que piensen, ahora llegan estos, me van a sacar de mi zona de confort, me van a cambiar aquí las estrategias y las herramientas que yo uso, yo paso de esto. ¿Cómo lidiáis con esas reticencias iniciales que supongo que os encontráis en las empresas? Qué buena pregunta, Alfonso. Nosotros estamos ayudando, claro, yo te he explicado un poco el servicio, qué es experiencia de cliente, cómo entendemos nosotros un servicio de transformación de experiencia de cliente, qué tipo de acciones pueden hacer, ¿no? También es cierto que estamos acompañando a empresas en su transformación organizacional. Empresas, te estoy hablando de empresas pharma, o sea, empresas muy grandes, ¿no? Top 10 mundiales, con sede en España y tal, ¿no? Y nos piden ayuda para no solo la digitalización, no solo la transformación de clientes, sino también la transformación organizacional como tal. Y eso son palabras mayores, pero que no deja de ser acompañar en la toma de decisión y ordenar y priorizar, y ayudarles a priorizar. Al final, en una estrategia, lo importante, tú sabes, bueno, a lo mejor no lo sabes, también ayudamos a pensar en qué queremos ser, ¿no? Y a dónde queremos llegar, ¿no? Pero una vez ya sabes eso, necesitas una visión externa para eso, por cierto. Esa es mi opinión, ¿eh? Yo creo que una visión externa ayuda mucho y nosotros sí, en vuestro caso, eso es. Lo hicimos porque sabemos que una mirada externa es necesaria, ¿no? En ese sentido. Entonces, ayudar a definir esa estrategia y una vez identificado hacia dónde queremos ir y tenemos una misión, tenemos una visión, sabemos dónde queremos ir, ahí hay que tomar decisiones de priorización. Eso es lo más difícil. ¿Por dónde empezamos, no? Y eso, pues muchas veces implica, como tú dices, ¿no? Pues levantar ampollas. Pero ahí tenemos otras herramientas de gestión del cambio, ¿no? Para nosotros es muy importante la gestión del cambio en sí mismo. Tenemos proyectos que son estrictamente de gestión del cambio. Ayudamos a las compañías a, bueno,
¿Por qué fases pasa el cambio? Primero hay que alinear a la compañía y luego empezaremos a ejecutar. Y en la fase de alineación vamos a tener la fase de definición de la visión, de generación de una coalición, y esa coalición tiene que tener representación de distintos puntos. Tienes que subir a la gente del autobús. Tenemos que preparar el pitch que vamos a lanzar al resto de la compañía. A lo mejor lo vamos a brandear, a lo mejor lo vamos... Es decir, hay una parte de gestión de ese cambio, de esa transformación, que hay que hacer muy bien, que hay que hacer con mucho cuidadito, con mucho cerebro, y no... Mira, ¿sabes qué? Lo vamos a hacer así porque lo digo yo. El ordeno y mando en las transformaciones organizacionales no funciona. Es mi opinión personal, ¿eh? Carlos Iglesias opina esto. Yo no sé lo que opinará el resto de consultores del mundo. Yo nunca lo he visto, que el ordeno y mando funcione, ¿no? Entonces, las compañías que se acercan a nosotros tienen un ADN muy enfocado en cliente, en las personas de su propia organización, ponen al cliente en el centro y a las personas de su organización en el centro. Y eso es mucho más fácil, o requieren este tipo de, previamente, trabajo de, vale, vamos a bajar, ¿qué queremos ser? ¿Por qué queremos ser esto? Pero necesitamos, y lo has intuido muy bien, compromiso, no solo del CEO o la CEO de la compañía, sino del board directivo. Todo el mundo tiene que estar alineado. Si no existe esa alineación, nosotros no tenemos nada que hacer. Esa compañía no es cliente nuestro. Claro. Sí me gustaría que nos pongas algún ejemplo. Cuéntanos algún, siempre que puedas y que lógicamente, pues por confidencialidad no lo puedas hacer público, ¿no? O por lo menos contarnos, aunque no nos digas la empresa o no nos digas la estrategia, pero por lo menos para hacernos una idea más en concreto de qué es un proyecto de experiencia de cliente, con algún caso real que nos puedas contar. Hostia. ¿Qué cuento ahora? ¿Qué cuento aquí, no? Claro, yo, por ejemplo, claro. Te lo tenía que haber recordado fuera de micro para que te prepararas el ejemplo en lugar de pillarte aquí. Contar qué según dónde puede ser qué, ¿sabes? Entonces es complicado. Nosotros trabajamos, ya te digo, por ejemplo, para Pharma, ¿no? Se me ocurre, o el sector salud, nos encanta el sector salud. Estamos ayudando a transformarse al Hospital Clínic, por ejemplo, es un hospital de Barcelona, que es referencia mundial, es una referencia internacional. El Clínic, pues les estamos ayudando, ¿no? A identificar las necesidades de sus pacientes, ¿no? Cómo enfocar su estrategia digital desde un punto de vista del paciente, y con ellos, pues lo que hemos hecho ha sido, pues por ejemplo, proyectos, pero como te hablo del Clínic, te puedo hablar del Hospital Sant Joan de Déu o de muchas farmacéuticas, ¿no? Como Zambon, como Beringer, como Ferrer, farmacéuticas que Zambon son los del Spidifen, Spididol, ¿sabes? Con ellos, ¿qué hemos hecho? Con ellos hemos hecho precisamente lo que te describía, ¿no? Juntar a los cerebros o al alto management, a la alta dirección de estas organizaciones, sentarlos, incluir a gente de sus departamentos, hacer estos workshops, identificar los buyer persona. Hemos ido a crear, hacer entrevistas, hemos mapeado los journeys con ellos, hemos hecho workshops de extracción de insights, identificado momentos de la verdad y, por ejemplo, lo que no puedo decirte del todo, no puedo describirte del todo, pero sí que hemos hecho, pues imagínate, sesiones de ideación donde aparecen 400 ideas de innovación. 400, te hablo de ideas de innovación sobre la experiencia de cliente o nuevos modelos de negocio y tal, ¿no? Y de ahí una síntesis a plantear 3 ideas de proyectos disruptivos, proyectos que te pueden transformar tu compañía y pueden generar nuevos modelos de negocio, ¿no? Esto es una dificultad que tienen tenemos muchas compañías establecidas. Estamos muy enfocados en el retorno, revenue, ROI, y no nos estamos acordando de buscar, de seguir, intentar disrumpirnos a nosotros mismos, ¿no? Y ahí han aparecido proyectos, pues que tampoco te puedo dar muchos detalles, ¿no? Pero proyectos de, pues yo qué sé, dispositivos para tomar la temperatura, que te miden la tos mientras estás, o sea, cosas muy locas
que a la vez te están aportando data, te están haciendo construirte un data lake que puedes explotar, que puedes aprender de cómo se está utilizando tu fármaco, por ejemplo, con qué frecuencia, cómo de efectivo es, etcétera, ¿no? Y que te puede ayudar a prever, por ejemplo, o a medir dónde hay balsas de fiebre. Tú imagínate el impacto que puede tener eso, ¿no? En una situación como la del COVID en este momento, ¿no? Una empresa que hace 2 años se hubiese enfocado en eso, pues ese es un ejemplo, pero luego, o sea, mucho más aterrizado, pues yo qué sé, hemos ayudado a CaixaBank a definir cómo tenía que ser la experiencia de sus, ¿cómo se dice?, sus agentes conversacionales, ¿no? Chatbots, ¿sabes? Eso es muy difícil entender cuando una conversación ha dejado de, o cuando el cliente que está hablando con un chatbot cambia de contexto y ha reseteado el contexto, tú tienes enlazado una serie de un árbol de navegación, de un árbol de toma de decisión y de repente te cambia el contexto, cuánto tiempo tiene que pasar, este tipo de cosas más de experiencia de usuario que también forman parte de esta estrategia al final, ¿no? Que CaixaBank decida que eso es importante para ellos, pues también forman parte de esa parte estratégica que deciden, ¿no? O pues, yo qué sé, ¿qué te diría? Campañas de publicidad y de comunicación enfocadas a momentos concretos, a puntos de contacto muy, muy concretos, ¿no? Pero es que es difícil darte ejemplos muy... Al final lo que acabamos haciendo son proyectos de desarrollo de software, ¿no? Desarrollo de software que son capaces de transformar la forma en la que tú estás ofreciendo el servicio a tus clientes, o campañas incluso a nivel de contenidos, de inbound marketing, simplemente una campaña de inbound marketing, ¿no? De cómo tú estableces con Ordesa, por ejemplo, ellos venden leche en polvo para para bebés y tal, leche de fórmula y otros muchos complementos. ¿Cómo estableces tu relación con las familias, con los padres, cómo les acompañas durante todo ese proceso de crianza, ¿no? Pues ahí hemos hecho proyectos, por ejemplo, de nurturing, de inbound marketing, de automatización, de los contenidos de personalización, de todos esos contenidos, muy enfocado a marketing y ventas, si te fijas, ¿no? Pero al final también desde un punto de vista de mejora de la experiencia del cliente, ¿no? Y de captación de ese feedback, de mejora que nos va a dar. Son este tipo de proyectos, no sé si Sí, más o menos. lo que es interesante es eso, que cada proyecto más o menos es diferente, ¿no? Y eso también supongo que os hace estar al 100% en cada proyecto y siempre en la cresta de la ola, ¿no? Eso, claro, tiene sus ventajas, pero desde luego acomodarte no te puedes acomodar. Exacto. Tiene el inconveniente, por ejemplo, de que la venta es muy difícil, porque tú no puedes vender el chorizo, este mismo chorizo, claro, se lo venda pam, 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 pam. Es muy difícil, es más difícil. Porque nosotros no queremos eso, nosotros lo que hacemos es esto, no, nosotros lo que hacemos es ayudarte a transformarlo y conocemos y tenemos muchos perfiles muy distintos que pueden aportar valor en muchas áreas distintas, ¿no? Y esa diversidad de visión, que para mí es lo más importante, es lo que va a hacer que podamos definir una estrategia mucho más informada, con muchos más colores, ¿no? Muchos más matices. Sí. Vale, ya que hablamos de innovación, vamos a pasar al tercer bloque que quería comentar contigo, que es el de ese proyecto novedoso que estáis lanzando, porque sí que me gustaría, pues eso, que nos cuentes cómo surge la idea, cómo habéis identificado ese problema o esa necesidad en el mercado, porque creo que es en este momento, además, cuando tiene todo su sentido, por lo que hemos hablado ya. Cuéntanos un poquito cómo nace la idea. Pues mira, la idea nace de un proceso de estos, exactamente como el que te he descrito, ¿no? Con una farmacéutica importante también. Hacemos un proyecto de innovación y ese proyecto de innovación lo hacemos haciendo entrevistas, encuestas, clientes, o sea, mucho research, y de ahí salen cientos de ideas que acaban confluyendo en una idea final seleccionada. ¿Qué era hacer? O sea, ¿cómo transformamos, digamos, Claro, tú sabes que te pongo un poco en contexto, las farmacéuticas hacen un montón de congresos con médicos y tal, ¿no? Y esto está muy regulado. O sea, antes las farmacéuticas regalaban viajes, y o sea, que esto afortunadamente está muy regulado ahora y ya no puede ser así, ¿no? Pero igualmente las farmacéuticas
este tipo de congresos son el punto de encuentro entre el I+D y la industria, en el sentido de que ahí hay transferencia, ¿no? Es un momento muy importante, ¿no?, para ellos. Llegamos a la conclusión, fíjate tú, de una idea, ¿no?, de que íbamos a hacer, en vez de hacer un típico congreso donde todo el mundo va, hay un catering, hay charlas y sales de ahí chimpón, no, vamos a hacer un open space. No sé si conoces el formato open space. Un open space es una desconferencia. Cuéntanoslo, porque sí, el otro día Vale. creo que lo comentamos cuando hablamos por teléfono, pero cuéntanoslo para las personas que nos están escuchando. Un open space es una desconferencia, es un formato de conferencia multitudinaria, que yo he organizado open spaces con 100 personas y conozco open spaces de 1000 personas, ¿no? O sea, imagínate una conferencia brutal, imagínate que no hay COVID, ¿vale? Una conferencia brutal de 500 personas donde solo hay un tema troncal, un tema. Hoy vamos a hablar de este tema, ¿no? Y los propios asistentes configuran la agenda de sesiones en tiempo real, en directo, configuran la agenda de sesiones, proponen sesiones y son los propios asistentes quienes comparten. Es un evento autoorganizado, co-creado y donde todo vale en el sentido de que no tiene por qué ser una charla, puede ser un grupo de discusión. Oye, a mí me gustaría que alguien me explique qué es esto del Big Data porque no sé ni de qué va, ¿no? Tú puedes ir allí y proponer esto, se hace una serie, unas dinámicas de votación, de decisión, de plantear cuáles son las sesiones elegidas y a partir de ahí todo el mundo decide a qué tracks va, a qué sesiones va, ¿vale? Es como muy abierto. Nosotros decidimos que el proyecto de innovación de esta compañía iba a ser un open space. Y de repente pasó una cosita que no sé si te has enterado, en febrero, marzo. Algo me suena. Sí, ¿no? Pues pasó una cosita que de repente dijimos, hostia, no podemos hacer un open space porque la presencialidad va a ser muy difícil con COVID y todo esto, ¿no? Entonces decidimos, ¿y por qué no llevamos esto, miramos la posibilidad de ofrecerles pasar esto al mundo online? Y no vimos nada, no existe ninguna herramienta que resuelva un evento multitudinario o autoorganizado participativo. Hay herramientas que sirven para hacer webinars, ¿no? O esta herramienta que estamos utilizando tú y yo, Zoom, que sirve para tener una conversación, tal. Pero a la que empiezan a haber ya 10 personas, una conversación de 10 personas, necesitas una facilitación de levanto la mano, de no sé qué, no es fluido, digamos, ¿no? Entonces nosotros dijimos, hostia, aquí hay una oportunidad realmente de hacer una herramienta que resuelva este problema concreto. Entonces lo que hicimos fue empezar a hacer entrevistas del problema. Nos enfocamos en el problema. Si realmente el problema que nosotros habíamos identificado era un problema a resolver. Y hicimos entrevistas pues, a distintos tipos de personas, ¿no? Gente que se dedica a hacer workshops, gente que se dedica a hacer dinamización, retrospectivas, coaches, formadores, este tipo de personas. Y ahí identificamos que efectivamente sí, había una necesidad. Y al final lo que decidimos es, bueno, oye, nuestra visión es esta. Queremos un producto, queremos hacer un producto que sea el lugar donde celebrar los eventos, las desconferencias, te diría. O sea, el formato de desconferencia hay muchos formatos, ¿no? Open Space es uno de ellos. Fishbowl es otro de ellos. Link Coffee, hay un montón de formatos de desconferencia, ¿no? De eventos donde los propios asistentes son los protagonistas del evento y no tanto eventos de webinars, ¿no? Y ahí estamos. Hemos empezado con un MVP muy pequeñito, con un átomo de lo que visualizamos como el gran producto que queremos, invirtiendo lo mínimo posible en un MVP que nos permita validar las primeras hipótesis que tenemos encima de la mesa, que somos capaces de hacer ganar fluidez en una conversación multitudinaria con cientos de personas, somos capaces de que haya engagement y de que las personas repitan y que ellos creen sus propias reuniones y tal. Este tipo de hipótesis estamos en este momento ahora y para ello, pues ahora mismo estamos montando un MVP que esperamos lanzar este año, a finales de año. Vale, ¿y habéis planteado ya modelo de negocio o todavía no os lo habéis planteado y estáis todavía pensando en el producto y en satisfacer una necesidad que habéis identificado? No en el MVP, es decir, hemos especulado, ¿no?, a largo plazo en posibles revenue models
que podrían ir pues desde, yo qué sé, patrocinios de empresas, a compra de tickets, un porcentaje sobre ticket, a servicios extra, límite de usuarios. Hay un montón de cosas ya inventadas. Tampoco, ¿sabes? Tampoco vemos que tengamos que inventar la rueda en este sentido, ¿no? Pero en este punto donde estamos ahora, en el MVP, vamos a lanzar un MVP, vamos a lanzar algo que yo espero que acabemos liberando como open source, incluso te diría. Vamos a lanzar algo gratis, que pueda usar todo el mundo, porque lo que buscamos ahora no es revenue. Estamos, ¿sabes? Yo soy muy fan de, no sé si has leído el libro Lean Analytics. Sí. Vamos, de hecho lo tengo aquí. O sea que... Las 5 fases para mí es como la Biblia, ¿no? Es un libro de referencia para mí, ¿no? Y nosotros ahora mismo estamos muy enfocados en stickiness. O sea, para quien no conozca el libro, pues habla como de 5 fases, ¿no? La primera es empathy, stickiness, y a partir de ahí ya llegarás a revenue y a scale y a otras, ya te preocuparás ¿no? por el modelo de revenue y tal, ¿no? Nosotros ahora estamos muy enfocados en stickiness. Queremos validar y queremos tener métricas que nos aseguren de que la gente entra, lo encuentra útil, lo entiende la dinámica, aportamos un valor diferencial respecto a los sistemas de conferencias que hay actualmente. No vamos a competir contra Zoom ni contra los sistemas de conferencias actuales, no va de eso. Pero queremos validar una serie de hipótesis. Nos da igual el retorno ahora mismo. Ahora no va de sacar dinero porque no sé si alguien estará dispuesto a pagar por esto todavía, ¿no? Vale, pues interesante. ¿Y es un proyecto que está dentro de Runroom o un proyecto que volará libre? Es un proyecto que está dentro de Runroom y esto es muy difícil. Esto es ya lo sabíamos porque ya habíamos hecho algún experimento previamente, ¿no? Habíamos lanzado un pequeño producto que fue más un experimento con gaseosa, si te digo la verdad, porque no... Fue un experimento, queríamos hacer una app y teníamos una idea, que era una idea de moda, una especie de marketplace de moda. Tenía sentido, pero la verdad es que no... Es muy difícil tener el foco, lo que decía antes, ¿no? Esa dificultad también la tenemos nosotros, una empresa establecida que tiene el foco puesto en rentabilidad, en cuáles son nuestros clientes tal, cuáles son los servicios de más margen, las líneas de tal, los equipos que... O sea, tú estás pensando en rentabilidad de la empresa, en desarrollo de la compañía, ¿no? En KPIs de performance. Y esto es otra cosa, estos KPIs de creación de valor, aportación de valor a cliente, ¿no? Y eso es muy difícil que convivan las dos cosas. Foco en producto y foco en servicio a la vez es un poco esquizofrénico. Es como, yo no sé si has visto el vídeo del tipo de la bicicleta que le cambian los engranajes, ¿no lo has visto? Sí, me suena, sí. Vale. Yo recomiendo a los oyentes que lo busquen en YouTube porque es buenísimo. Es un poco lo que te pasa, ¿no? O sea, tú tienes una forma de pensar en la compañía, pensar en producto es muy distinto y es muy difícil, ¿no? Lo que hemos hecho nosotros ha sido, que estoy muy contento con esa decisión, ha sido, oye, una vez decidido, vamos a por producto, vale, vamos a poner pasta encima de la mesa. Vamos a poner pasta encima de la mesa y somos un cliente nuestro. Y eso significa meter tantas cash encima de la mesa y poner a los equipos y a las personas de Runroom a trabajar en este proyecto como si fuese un cliente. Pero fíjate, acabo de decir, a trabajar en este proyecto, no en este producto. La dificultad es que todavía tenemos mentalidad de proyecto. Todavía estamos pensando, no, esto saldrá en diciembre. Vale, pero en realidad lo que deberíamos estar diciéndonos es, no, esto arranca en diciembre. Arranca en diciembre, que es cuando tendremos el MVP. Nosotros ahora nos cuesta mucho no ver otra cosa que no sea, ¿vale? Vamos a meter toda esta pasta, que es bastante pasta, en desarrollar un producto y lo lanzaremos en diciembre. Toma, cliente, ya tenemos tu producto. No va de eso, ¿no? Ahora se trata de, ¿vale? Ahora vamos a lanzar esto y ahora requiere mucho foco en traer clientes, validar, iterar funcionalidad, descartar, priorizar el backlog, tener visión a futuro, levantar pasta en un momento dado si ves que ya levantaremos dinero si hace falta, ya lo veremos, ¿no? O ya pensaremos en monetizar para complementar el tal, ¿no? Eso es difícil, eso es muy difícil y estamos aprendiendo a lidiar con ello, ¿no? Estamos aprendiendo a lidiar con ello. Yo intento hablar como si fuese una persona de producto y no de servicio, ¿no? Me intento forzar, pero me tengo que educar el cerebro porque se me va todo el rato, ¿no? Se me va a proyecto. Eso
Eso es complicado, eso es complicado. Sí, sí, sí. Bueno, ya casi para terminar, Carlos, sí que me gustaría que me cuentes o por lo menos cómo ves a futuro Runroom con este proyecto quizás o sin este proyecto, sino hablando únicamente de Runroom como consultora con todo este tema del COVID, de los cambios que seguramente, bueno, de los que ya ha habido y los que habrá en el futuro. No sé si te imaginas cómo puedes estar de aquí a unos meses, a unos años. Sí, yo lo tengo dibujadísimo, ¿eh? Pero, claro, COVID ha tenido un impacto para todo el mundo. La verdad es que nosotros estamos súper bien. O sea, no puedo decir que nos haya afectado, todo lo contrario. Somos unos privilegiados, la verdad, somos unos privilegiados por el tipo de servicio que ofrecemos, el tipo de compañía que tenemos. Pero es cierto que, por ejemplo, la presencialidad es algo que nos va a cambiar. El tipo de servicio que damos, cómo lo damos, nuestra cultura, que para nosotros ha sido algo siempre súper importante. La cultura es lo más importante que tiene Runroom, ¿no? La cultura, el estar apegados los unos a los otros. O sea, nosotros allí es que somos muy de amistad, o sea, muy de cariño. Aquello es muy importante para nosotros eso. Y yo sé que suena un poco raro o suena un poco a Mr. Wonderful, con todos mis respetos a Mr. Wonderful, pero suena un poco a eso, ¿no? A idea feliz y tal. Pero para nosotros es lo más importante. En realidad yo siempre digo que el día que sienta que la gente de Runroom no me tiene en estima y no me tiene cariño, para mí habrá perdido el sentido de Runroom. Y esto es lo más importante, ¿no? Entonces esto, es verdad que COVID nos va a cambiar, ya hemos decidido que como mínimo hasta verano vamos a estar fully remote, vamos a seguir en fully remote como mínimo. Esto nos va a transformar, las oficinas seguro, no sé en qué momento, pero claro, las oficinas dejarán de tener sentido tal y como las tenemos ahora con lugares de trabajo. Y entiendo y suponemos, yo lo dibujo como más un espacio abierto, más como una cafetería, ¿no? Donde tú puedes ir y ponerte a trabajar en un lugar, en otro, juntarte, hacer un workshop con un cliente, un espacio más open, más innovador, ¿no? Eso por una parte en cuanto a Runroom. Y este proyecto en concreto, este proyecto no es uno de los proyectos que queremos lanzar, productos que queremos lanzar, ¿no? Pero esto viene de una estrategia previa, ¿no? Y de un dibujo estratégico de decir, oye, una empresa de servicios es lo que es, ¿no? Y escala como escala. O sea, es decir, no escala una empresa de servicios. Una empresa de servicios, tú puedes tener servicios que escalen un poquito mejor, servicios que escalen muy mal, pero no escala. Entonces, para desarrollarte necesitas crecer en estructura, con lo cual tienes que imputar costes de estructura a tu propia oferta de valor. Es muy arriesgado, es muy risky, ¿no? Ya dependes, nosotros no tenemos comerciales, nunca los hemos tenido, ¿no? Tienes que montar una fuerza de ventas, algo que te genere una entrada constante de la cual dependes, te vuelves yonki de la insulina, digamos, ¿no? De la pasta de entrada y tal. Entonces, obviamente, nuestro futuro pasa por tener producto, propiedad intelectual, digamos, o producto que nos transforme el servicio y nos dé una aportación de valor diferencial respecto a toda la competencia, con un producto y una tecnología que nos haga poder escalar un servicio, por ejemplo, o mucho más eficiente ese servicio, por ejemplo, o bien producto que acabe transformando a Runroom en un producto. Entonces, yo no sé lo que va a pasar con Runroom, ¿no? Nuestro dibujo es, nosotros estamos apostando por esto porque queremos ser un producto. Queremos dejar de tener esa visión tanto de servicio a una visión mucho más de producto. Que tenga un impacto potencial mucho mayor, con un potencial impacto también escalable y que además nos permita tener un ritmo menos frenético. Porque trabajar en una consultora de servicio es, pues tú lo decías, ¿no? Cada proyecto es distinto, la implicación es brutal. A nosotros nos encanta y es algo que hacemos porque nos gusta hacer, ¿no? Pero es cierto que también tener un poquito de colchoncito para decir, no, ahora vamos a pensar en nosotros, vamos a hacerlo de esta manera, el ritmo lo marcamos nosotros, no tenemos un cliente más que todos los clientes que podamos llegar a tener, ¿no? Entonces yo me imagino un poco eso, Runroom, ojalá en 10 años Runroom sea un producto. Me imagino un poco, esa es un poco la estrategia. Aunque en el medio plazo nuestra estrategia es ser una referencia
como consultora de Customer Experience en países de habla hispana, ¿no? O sea, en países que hablen español. Eso es un poco dónde estamos, qué vemos y por lo que estamos trabajando. Y la verdad es que yo estoy contento y satisfecho por los pasos que estamos dando. Claro, hombre, la verdad que suena muy bien, suena muy bien. A ver si hablamos de aquí a un tiempo, aprovechando que estamos dentro de la misma red de podcast y mantenemos conversaciones ahí y vamos viendo cómo evoluciona todo y ojalá. Muy lo bien. daremos todo. Eso es. Sí que me gustaría que, ya casi para terminar, sé que lo repito 80 veces cada entrevista que hago, pero sí que me gustaría que nos recomiendes algún libro, algún podcast, algún contenido que sea interesante y que para las personas que nos están escuchando pues les aporte valor. Bueno, mira, el libro relacionado con lo que hemos hablado, recomiendo leerse el Lean Analytics, porque quizá es un libro que no todo el mundo se ha leído, ya tiene muchos años, ya es un libro que debe tener, igual ya tiene sus 10 añitos, pero es un libro que me parece de obligada lectura para cualquiera que quiera ser product manager, emprendedor, de lo que sea, ¿no? De cualquier tipo, o sea, alguien que esté pensando en montar un negocio que tenga un formato startup, ¿no? Yo recomendaría obligada lectura, ¿no? Más allá de los, bueno, todos los que, estos, ¿no? Lean. Sí, todos los de Lean. Lean UX. Lean UX, Lean, todos estos son obligatorios. Pero yo te quiero recomendar un podcast que no es de nuestra red, no es de Redcast, no es de nuestra red de podcast de la cual tú y yo somos miembros, pero que a mí me parece buenísimo, me parece un podcast que merece la pena escuchar. Les admiro un montón y es el podcast de Kafan. Kafan son un venture capital de aquí en España. En mi humilde opinión, son de lo mejorcito que hay en este país, con gente muy potente detrás, con personas muy listas y muy preparadas y muy generosas en el sentido de que comparten abiertamente mucho conocimiento, ¿no? Y entrevistan a emprendedores de verdad, ¿no? Gente que se está bregando y que está escalando negocios, que a veces los venden, ¿no? Y, hostia, yo cada episodio que escucho del podcast de Kafan, podcast con K, podcast de Kafan, aprendo, ¿no? Y así se lo he dicho un montón de veces, ¿no? O sea, que os recomiendo que os suscribáis al podcast y, por supuesto, todos los podcasts de Redcast, que son todos buenísimos. Sí, es verdad, es verdad. Yo también escucho mucho Kafan y es uno de los podcasts de cabecera que sí o sí hay que escuchar. Total, además, eso, hacen un episodio, no recuerdo ahora si es uno cada semana o uno cada 2 semanas, una cosa así, o sea que no es agobiante de tener que escuchar todas las semanas, sino que son episodios muy buenos y cada cierto tiempo, o sea que merece la pena de verdad. Pues me alegra que tú coincidas conmigo, porque son muy buenos. Muy bien, pues Carlos, ahora sí que me gustaría que las personas que quieran saber más de ti, que quieran saber más de Runroom, ¿dónde te pueden encontrar y dónde os pueden contratar en el caso de que surja? Es muy fácil. Runroom se escribe run de correr, room de habitación, todo junto. Y pues, si buscáis Carlos Iglesias Runroom, pues me vais a encontrar muy, muy fácil. Yo en las redes soy Carlos the Sailor, Carlos el marinero, verdad. por lo que explicaba al principio del podcast, ¿no? Pero me vais a encontrar por Carlos Iglesias Runroom o Carlos the Sailor en todas las redes. Estoy en Twitter, soy bastante tuitero, me mola Twitter. Sí. LinkedIn, bueno, las habituales. Estoy en todas y a través de la web, pues runroom.com o carlosiglesias.info. Vale, pues muy bien, pues aparecerá todo esto en las notas del programa y solo me queda pues darte las gracias por este rato y por todo ese conocimiento y todas esas experiencias que has compartido. Así que muchísimas gracias, Carlos, por este rato. Gracias a ti, Alfonso, un placer. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado la entrevista a Carlos, que la hayáis disfrutado y sobre todo que hayáis aprendido un montón. Y cualquier duda y comentario se lo haré llegar a Carlos encantado y seguro que él también nos lo responde y lo colocaré en las notas del programa. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo. Si quieres avanzar con tu startup, empresa o proyecto emprendedor, en Innocabi encontrarás la información que te ayudará a conseguirlo. www.innocabi.com